tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Una vez más agradecemos la presencia de todos ustedes. Este es el Foro Empresarial en su edición, obviamente martes, CPM también por sobre todas las cosas. Tenemos que mencionarles que estamos con 27 grados en cuanto a la temperatura. En algunas zonas se están detectando lluvias, a tener en cuenta eso. Pero como siempre le hacemos la invitación, en cada espacio, en cada bloque tocamos temas sumamente importantes y precisos que usted también tiene que saber y le damos esa participación. Vamos a estar tocando un tema que por supuesto está causando revuelo en ese sentido, por supuesto centrándonos un poquitito en la última resolución que sacó por supuesto el Ministerio de Transporte en Argentina. En ese sentido, queremos tu participación del otro lado. Ingresa ya a 5 días PI para poder justamente votar, dar tu opinión con respecto a este tema, ya que el Ministerio de Transporte publicó la resolución que establece justamente la exclusividad, a tener en cuenta, la exclusividad ya de la Marina Mercante, lo digo mejor, albiceleste, para poder transportar las mercaderías argentinas. Tenemos varias opciones, así que vos podés ingresar ahí de esta forma y vamos a obtener los resultados pertinentes acerca de la opinión pública con respecto a este tema. Como siempre, le invitamos a todos los televidentes a que se sumen con nosotros para poder estar en este siguiente espacio informativo. Y justamente para hablar acerca de este tuit, de esta encuesta, para profundizar un poco, ¿quién mejor que él para darnos ese termómetro, esa medición, qué piensa, cómo está la situación actualmente con esta última resolución? ¿Será que está preocupando obviamente la reserva de cargas impuestas por Argentina, con respecto a lo que veníamos mencionando? Ya está con nosotros, le agradecemos la presencia al presidente justamente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, el señor Esteban Dos Santos, a quien nos brinda su tiempo y el espacio para poder hablar un poquitito sobre este tema y otros temas más que tienen relación. Muy buenas tardes, presidente, y bienvenido. Muy buenas tardes a vos, Nadia, a toda la teleaudiencia y gracias por el espacio, un placer como siempre. El placer es nuestro, presidente, porque las veces que hablamos con usted, obviamente que nos aclara muchísimas dudas que tenemos y centrarnos un poquito, arrancar las consultas pertinentes con respecto a este tema, a esta resolución que estaría posiblemente afectando a lo que sería ya Paraguay con respecto a lo que estábamos mencionando anteriormente, presidente. Bueno, sí, efectivamente, la resolución fue emitida por el Ministerio de Transporte de Argentina y lo que pretende el Ministerio de Transporte argentino a través de esta resolución es facultar a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a determinar la preferencia de bodega para quien va a transportar la carga argentina. Esa resolución, a nuestro entender, tiene un considerando o tiene los argumentos que permiten sacar la resolución bastante distorsionados y malentendidos por parte de quienes hicieron la redacción o queremos creer al menos que fueron malentendidos sobre la aplicabilidad de los tratados internacionales que tenemos firmados en Paraguay. Son dos tratados internacionales principalmente. Uno, un acuerdo bilateral entre Paraguay y Argentina, que data del año 67, que establece igualdad de condiciones para los buques de la bandera de cada uno de esos países en las aguas jurisdiccionales del otro. Y este es un acuerdo que establece igualdad de condiciones operativas y técnicas para la navegación. El otro es el Tratado de Hidrovía o el Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná, del cual son signatarios 5 países: Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Y este acuerdo lo que establece son igualdad de condiciones para los 5 países signatarios de este acuerdo,
Y además de las cuestiones técnicas y puras de la navegación, también igualdad de condiciones comerciales. Esa es la diferencia principal entre un acuerdo y el otro. El Tratado del 67, que fue firmado entre Paraguay y Argentina solamente, como decía, tiene condiciones de navegación puras. No beneficia a ninguno de los países con cuestiones comerciales como es la reserva de bodega para una bandera. ¿Qué significa la reserva de bodega? Quiere decir que el país que va a exportar su producción le da preferencia de transporte a un buque de la bandera del mismo país. Paraguay tiene una ley de reserva de carga que es del año 71 y se aplica la ley de reserva de carga para la carga paraguaya de importación y exportación que se mueve hacia o desde puertos que están fuera del ámbito del Tratado de Libre Navegación que tiene con Argentina el 67 y fuera del ámbito del Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná. El Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná establece esa igualdad de condiciones desde Cáceres en Brasil, allá arriba en el Pantanal, hasta Nueva Palmira en Uruguay. Esto es un tramo de navegación vertical, básicamente, que va a lo largo de todo el río Paraguay y a lo largo del río Paraná, desde la confluencia con el río Paraguay hasta Nueva Palmira, y excluye específicamente, porque hay un articulado de exclusiones del Acuerdo de Hidrovía, que están el Río de la Plata y el río Alto Paraná, que va desde la confluencia del río Paraguay con el Paraná hacia el norte, hacia las represas Yacyretá e Itaipú. Ese tramo está por fuera del Acuerdo de Hidrovía. Y como Paraguay tiene esta ley de reserva de cargas, Argentina interpreta que Paraguay genera trabas al comercio o a la bandera argentina en realidad a través de esta ley de reserva de carga, lo cual es absolutamente falso porque si bien Paraguay tiene esta ley de reserva de carga, por lo menos en los últimos 25 años Paraguay nunca ha negado un waiver a un buque de bandera extranjera para tomar la carga sobre la cual tiene preferencia la bandera paraguaya. ¿Cómo se implementa la ley de reserva de carga? Un exportador necesita realizar una exportación, voy a utilizar esto como ejemplo, y hace una reserva de bodega. Esto se hace a través del sistema informático hoy en la ventanilla única del exportador, la cual notifica a la Dirección General de Marina Mercante cuál va a ser la bodega en la cual se va a realizar esa exportación. Es decir, tengo 30.000 toneladas de soja y estas 30.000 toneladas de soja voy a cargar en el barco A. Ese barco A es de bandera paraguaya, entonces se autoriza a cargar directamente. Si el barco A es de una bandera extranjera, necesita solicitar un waiver para poder tomar la carga. Y el proceso para obtener el waiver, en primer lugar, se consulta a la bandera paraguaya si hay disponibilidad de bodega paraguaya porque tiene preferencia, y en caso de que no exista bodega paraguaya disponible, se le otorga el waiver a la embarcación de bandera extranjera. ¿Sí? En los últimos 5 años se registraron 650 embarcaciones de bandera extranjera aproximadamente en la Dirección de Marina Mercante para tomar carga paraguaya. Esto quiere decir que, claramente quiere decir que no se aplica la ley de reserva de carga, sino que se otorgan los waivers sin inconvenientes, digamos. Por lo tanto, esto no es un impedimento a la bandera argentina para poder operar en los puertos paraguayos de ninguna manera.
Con respecto al impacto que puede tener esta resolución, realmente todavía no podemos dimensionar porque, en primer lugar, las autoridades argentinas de aplicación todavía no tienen la reglamentación de la resolución, por lo tanto no saben qué tiene que hacer la autoridad con esa resolución emitida. Por otro lado, hay una realidad. La carga genuina argentina, en su gran mayoría, se embarca a bordo de embarcaciones de ultramar con destino a otros puertos que no son los paraguayos. El principal volumen de productos de consumo que se importan a nuestro país desde Argentina se transportan por camión, y sí hay algún volumen de combustibles o de bobinas de acero que se mueven desde puertos argentinos a través de la hidrovía con destino a puertos paraguayos. Pero quiero aclarar que este volumen de carga no estaría alcanzada por la resolución de reserva de carga emitida por Argentina, porque estarían dentro de los puertos comprendidos por el Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene superioridad de prelación de leyes con respecto a una resolución. Entonces, el impacto real de esta resolución todavía lo desconocemos en cuanto a la afectación comercial. Ahora bien, conocemos muy bien cuáles son todas las dificultades operativas que tiene nuestra bandera en aguas jurisdiccionales argentinas y en los puertos argentinos, y consideramos que pudiera llegar a haber un inconveniente operativo de nuestras embarcaciones con trámites burocráticos, con la pretensión de implementar esta resolución. Y eso puede generar demoras a nuestra flota de bandera paraguaya. Presidente, aparte de los inconvenientes de logística, todo lo que es operativo, como usted mencionaba recién, existe una posibilidad de que también tengamos inconvenientes o afectaciones que lleven a lo económico, ya con todo esto que se va demorando también y varias situaciones que se van generando a causa de lo que es esta resolución, así como usted lo está explicando. No, como decía recién, verdaderamente no podemos dimensionar aún el impacto económico. Si pudiera haber alguna dificultad para transportar esa carga que ya hoy estamos transportando y que se mueve entre los puertos dentro del acuerdo de hidrovía. Y tenemos que evaluar si finalmente esta resolución se reglamenta y se operativiza, y si se operativiza y genera trámites burocráticos, qué nivel de demora puede llegar a generarnos esa nueva burocracia, y ahí podemos dimensionar el impacto económico. A la fecha, lamentablemente, no podemos hacer. Totalmente, presidente. Por otra parte, consultarle lo siguiente, si lo que sería este acuerdo, este tratado, estaría, o sea, no estaría en rigor en el Alto Paraná. No, bueno, la resolución de... No, el acuerdo de hidrovía no aplica para el Alto Paraná. Los puertos del Alto Paraná están fuera del ámbito de aplicación del acuerdo de hidrovía. Por lo tanto, en esos puertos, digamos que se aplica la ley de reserva de carga paraguaya, pero como mencionaba, la realidad es que en los últimos 25 años nunca se ha negado un waiver a una embarcación de bandera extranjera, y las embarcaciones de bandera extranjera operan regularmente en los puertos paraguayos, tanto del río Paraguay como del río Alto Paraná. Entonces no hay una relación entre los puertos del Alto Paraná y esta resolución. Presidente, por otra parte, nos encantaría también que comparta con nosotros el sentido de cuánto por ciento de lo que es en nuestro comercio exterior estaría justamente pasando ya o se produce a través de lo que es la hidrovía. Tan importante este detalle. Bueno, nosotros estimamos que cerca del 80% del comercio exterior paraguayo se produce a través de los ríos,
Esto incluye todos los puertos sobre el río Paraguay, así como los puertos sobre el río Paraná. Si hacemos algunos números, estimemos números redondos, 10 millones de toneladas de producción de soja, el 80% de este volumen aproximadamente se exporta de nuestro país. El 60% del volumen de exportación aproximadamente sale a través de los puertos del río Paraguay y el 40% o 35% aproximadamente sale a través de los puertos del río Paraná. Del volumen de importación, no sé, voy a hablar de los combustibles, por ejemplo, el 100% se importa a través de la hidrovía, y de ahí la relevancia de la hidrovía para nuestro país y la relevancia de contar con una flota de bandera paraguaya que nos permita ser eficientes en este medio logístico. Además, sí voy a transmitir algunos valores. Paraguay representa aproximadamente, la bandera paraguaya representa aproximadamente el 90% de toda la flota que opera en la hidrovía Paraguay-Paraná y en el río Paraná. Y la flota de bandera paraguaya transporta aproximadamente el 90% de todo el volumen de carga que se mueve a través de los ríos regionalmente. Entonces, la bandera paraguaya tiene una relevancia importante en la logística regional. Asimismo, presidente, sin duda alguna, siempre es bueno sacarnos la duda con todo el contenido y la información que usted pueda brindarnos para que obviamente las siguientes decisiones que se vayan tomando se tomen en base a todos los datos. Por otra parte, presidente, consultándole con respecto a esta resolución, ¿qué tuvieron en cuenta en cuanto a requerimientos para poder sacar justamente este documento, por decirlo así, que obviamente nos afecta bastante en cuanto a eso? Bueno, hay que entender cuál es la línea política de quienes están hoy en el gobierno argentino, y estos tienen una presión muy importante por parte de los sindicatos de trabajadores marítimos en Argentina. Estos son sindicatos con mucha fuerza de arrastre político y hay una línea de pensamiento de que Paraguay le ha robado a la Argentina su propia marina mercante, entonces a través de medidas restrictivas piensan que se puede recuperar esa marina mercante en la Argentina, cuando la realidad es que Argentina ha perdido su marina mercante justamente por una cuestión de costos relacionados con el costo propio del personal, el régimen de descanso que tienen establecidos por contratos de trabajo en Argentina, la carga impositiva, la inestabilidad país. Esas son las cuestiones que hacen que los negocios migren hacia otro lado, mientras que en Paraguay la verdad es que tenemos una estabilidad, a pesar de los problemas que tenemos una estabilidad económica, tenemos un mejor ambiente de negocios, tenemos menor carga impositiva y tenemos mejores condiciones laborales. Y eso hace que seamos más competitivos, además de que Paraguay depende altamente de una logística eficiente que obliga a generar autodependencia de los sistemas logísticos para ser competitivos contra el mundo. Paraguay, por ser un país sin litoral marítimo, ya tiene por sí un extra costo logístico del 35% sobre el precio de venta de los productos,
con relación a los países de la región que sí tienen litoral marítimo. Entonces ese es otro de los factores para nosotros. Ser eficientes en la logística es estratégico. Fundamental entonces, presidente, así como lo está mencionando. Por otra parte, nos encantaría también saber cómo se encuentra el estado de los ríos, obviamente las condiciones para que se puedan dar los viajes, se puedan salir nuestros productos y también recibir otros productos. ¿Cómo está esa situación? Porque el año pasado veníamos arrastrando cuestiones bastante preocupantes. Bueno, afortunadamente venimos con varios días con un buen régimen de lluvia. Esto hace que los niveles de los ríos se vengan recuperando. El río Paraguay en sus distintos puntos se recuperó notablemente en el último mes, sobre todo en la última semana, y tenemos previsión de continuidad de las lluvias. Esto va a permitir una recuperación de los niveles de los ríos que pueden aproximar los niveles a los normales para esta época, pero de cualquier modo sí tenemos que estar atentos porque nuestro nivel del río Paraguay sobre todo depende del régimen de lluvias que hay en el Pantanal, y en la zona suroeste del Amazonas, que son las que alimentan verdaderamente la cuenca del río Paraguay. Y nos preocupa que el punto donde nace el río Paraguay no está alcanzando los niveles que necesita, y acá tenemos buenos niveles de agua solamente por lluvias localizadas. Así que hay que estar atentos sobre eso. Creemos que este año va a ser un año de bajante también. A pesar de que ahora el río se recuperó, creemos que hacia mitad de año podemos prever un descenso en los niveles y vamos a tener un segundo semestre difícil nuevamente. Ojalá que no tan severo como el año pasado. Asimismo, presidente, y en ese sentido, justamente hablando de bajantes, para poder tratar de prevenir dentro de lo que se puede, ya se están viendo las tareas de dragado. ¿Qué dice el gobierno? Por supuesto, están estableciendo proyectos ya para tratar de amortiguar un poquitito esa situación de bajante. Hay una licitación que se lanzó en septiembre del año pasado, septiembre de 2020. Se hizo la adjudicación en diciembre del 2020. Hubieron algunos incidentes en la adjudicación de la licitación entre los oferentes, pero finalmente parece que se va a proceder a la firma de los contratos de adjudicación con los 3 oferentes que fueron adjudicados para realizar las obras, y ojalá que se pueda arrancar en el corto plazo, porque así como decías, hay que prever las cuestiones y las obras no se realizan de la noche a la mañana. Este es un trabajo. De hecho, la licitación tiene un plazo de duración de ejecución de obra de 18 meses, así que hay que ponerse a trabajar cuanto antes para garantizar la navegabilidad en época de aguas bajas. Así que ojalá que el gobierno pueda proceder a la firma de los contratos en el menor tiempo posible. Entiendo que están esperando que hay un trámite de liberación de fondos para el Ministerio de Obras Públicas, que es lo que puede permitir el inicio de obras. Así que solicitamos que agilicen todos los trámites y se dé inicio a las obras. Asimismo, presidente, esperemos que se dé de esa forma porque todos ganamos cuando estamos, obviamente, con esa estabilidad, cuando ustedes están trabajando tranquilos, cuando los ríos están funcionando, cuando entran mercaderías y salen, por supuesto, nuestras mercaderías, estamos generando esa estabilidad y no tenemos que olvidarnos que estamos en medio de una pandemia y no podemos desperdiciar absolutamente ni un detalle. Todo suma, presidente, en este sentido. Absolutamente, absolutamente. Ya suficiente perjuicio ha generado la pandemia. Tenemos que preservar todo lo demás y ser muy cuidadosos.
así mismo como decías. Ojalá que nuestros gobernantes escuchen de la misma manera. Totalmente, presidente. En ese sentido, justamente que como antes de arrancar con este bloque, estábamos mencionando acerca de la encuesta que hicimos de este Twitter, @5díaspi, ya con respecto a lo que veníamos hablando, lo que nos informó usted con más detalle, por supuesto, con más luz, con respecto justamente a que el Ministerio de Transporte argentino publicó esta resolución que establece la exclusividad de la Marina Mercante Albiceleste para transportar las mercaderías argentinas. Los navíos paraguayos deberían pedir permiso, entre comillas, lo digo mejor, al vecino país para llevar las cargas. Esa era la pregunta. Entonces le comento la respuesta antes de poder culminar en un 34,3%. Obviamente está de acuerdo cuando piensa que afecta de manera arbitraria a nuestro país. Le comento por otra parte que viola el tratamiento, obviamente el tratado, luego mejor, de navegación en un 34,3%. Por otra parte, por supuesto, también mencionamos que preferirían la flota albiceleste en un 5,9%. Y por último, ya dimos todas las anteriores en un 25,5%. ¿Qué opina usted al respecto de el porcentaje que tuvo mayor participación en cuanto a la manifestación de los paraguayos con este tema? Bueno, una pregunta medio complicada de responder para mí porque hay que entender quiénes son los que responden la encuesta. De mi lado, como soy usuario como soy usuario del río y las embarcaciones de nuestra bandera navegan en todas las aguas, la realidad es que tenemos tratados internacionales firmados con condiciones igualitarias para todos los países, y los tratados internacionales se deben respetar a cabalidad como lo hace nuestro país. Paraguay históricamente ha tenido numerosas trabas a la navegación y operación en aguas argentinas y en puertos argentinos. Creo que esta resolución creo que es el intento de una traba adicional, pero nosotros tenemos que manejarlo adecuadamente, y ya nuestra Cancillería, desde luego, que se está ocupando del tema en comunicación frecuente con nosotros e interiorizándose los problemas que van sucediendo, y creo que todo esto se va a solucionar adecuadamente. Muchísimas gracias, presidente, por ese tiempo, por el espacio, por las explicaciones, porque es importante también tener ese dato tan preciso con respecto a este tema tan, pero tan delicado. Como siempre, nosotros le agradecemos la presencia, le deseamos un excelente resto de jornada. Seguramente más adelante vamos a estar hablando con respecto a cómo vienen trabajando en esta situación y, por supuesto, otras más que se van presentando dentro de lo que es el trabajo del año. Para mí un placer siempre, y agradecer el espacio para compartir y transmitir todas las cuestiones que hacen a nuestro sector, que es un sector tan estratégico para nuestro país y sin embargo tan desconocido por mucha gente. Así que muchas gracias por el espacio y un saludo, y un placer siempre compartir con ustedes. Ahí estuvimos hablando con el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, por supuesto el señor Esteban Dos Santos, quien nos acompañó con informaciones tan pero tan puntuales y precisas. De esta forma nosotros establecemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos con mucho más de este foro empresarial en 5 días TV. Pausa y retornamos. Gracias, presidente. Gracias a vos.